Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a este acto tan importante para los videoartistas al tener un nuevo contenedor donde mostrar nuestro trabajo. Different Trains nace por encargo de la Fundación BBVA y quiero agradecer a la Fundación y a su director, a Rafael Pardo, la confianza que desde el principio mostraron por mi trabajo artístico. También quiero dar las gracias a este museo, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, y a su director, Miguel Zugaza, por interesarse por la obra y por acogerla durante todo este tiempo, durante estos 5 meses que hoy comienzan. También quiero agradecer a los equipos profesionales con los que he contado, tanto en la Fundación, que me han ayudado desde el principio en la elaboración de la obra y en el montaje de la exposición de la obra en el Palacio en Madrid, en el Palacio del Marqués de Salamanca, y al equipo también de técnicos aquí en Madrid, aquí en Bilbao, con los que he trabajado codo a codo para montar la exposición. La Fundación me planteó la posibilidad de hacer una obra de videoarte que acompañara de alguna manera a esta obra musical, a Different Trains, una de las más importantes y de las más emblemáticas del compositor. Yo ya conocía su trabajo, era un compositor por el que siempre sentí un gran interés y admiración, y en concreto Different Trains era una obra que había estudiado y que había escuchado con más detenimiento. La peculiaridad de esta obra, que ha marcado una nueva etapa en su composición, es una obra de 1988. La peculiaridad y la importancia de esta obra suponía para mí un reto, porque por un lado yo quería respetar el trabajo creativo de Steve Reich sin sobreimponer una mirada visual que no tuviera relación con la obra musical, que fuera simplemente una dimensión visual impuesta por mí hacia la obra, y tampoco quería utilizar la obra de una manera oportunista. Sin embargo, por otro lado, también el reto consistía en crear una obra que fuera evocadora, más que una obra de notación. La obra musical es una composición para cuarteto de cuerda y cinta pregrabada, que se estructura en 3 movimientos y gira en torno al Holocausto y en concreto a los trenes de deportación a los campos de exterminio nazi. La obra utiliza voces pregrabadas de testigos de la infancia de Steve Reich y también de supervivientes del Holocausto y supervivientes de los campos de exterminio. Esta obra tiene un carácter, musicalmente tiene un carácter autobiográfico, porque Steve Reich nació en el año 1936, Steve Reich en Nueva York. Steve Reich es judío, y cuando tenía tan solo 3 años sus padres se divorciaron. Su padre permaneció viviendo en Nueva York y su madre se trasladó a vivir a Los Ángeles. Entonces esta circunstancia, esta nueva situación familiar hizo que Steve Reich cogiera con frecuencia trenes de un lado a otro, de costa a costa de Estados Unidos, para pasar estancias con cada uno de sus progenitores. Estos viajes los realizó entre 1939 y 1942. Para él eran viajes muy emocionantes, porque como niño pues los vivía como una aventura, ¿no? Viajar en tren para los niños es siempre una emoción, el descubrir el paisaje, el mundo a través del paisaje, y eran viajes que duraban 4 días, y iba acompañado por su institutriz, por Virginia, y alrededor de esta idea es como él construye el primer movimiento, que se titula América antes de la guerra.
Más adelante, ya de adulto, Steve Reich se le ocurre pensar qué hubiera sucedido si él, como judío, hubiera estado en aquella temporada, en aquella misma temporada en Europa, en lugar de estar en Estados Unidos, y se da cuenta que probablemente habría tenido que coger unos trenes muy diferentes, que eran los trenes de deportación a los campos de exterminio nazi. Esta idea es la que le sirve para construir o para confeccionar el segundo movimiento, y también como leitmotiv un poco que construye, que da función a toda la obra. El segundo movimiento se titula Europa durante la guerra. El tercer movimiento, titulado Después de la guerra, en él el conflicto bélico termina, pero los supervivientes sufren la imposibilidad de desprenderse de todos los recuerdos, de las experiencias vividas, de la devastación y de los crímenes de una guerra tan atroz y de una situación tan atroz como el Holocausto producido por el régimen nazi. Steve Reich utiliza para su obra, como uno de los elementos más importantes, utiliza voces pregrabadas que varían en cada uno de los movimientos. Para el primer movimiento, lo que él hizo fue entrevistar a su institutriz, a Virginia, que aún vivía en el 88 cuando él compone la obra, y a un revisor de tren, un revisor que aún vivo, jubilado aún vivo, que trabajaba en los mismos trenes que él cogía, que se llamaba Lawrence Davis, les entrevista y ellos narran los recuerdos de esos viajes. Lo que hace Steve Reich es que entresaca, selecciona pequeñas frases sobre esos recuerdos, que con ellas va formando la narración. Pero para el segundo movimiento utiliza testimonios, frases sacadas de testimonios de supervivientes de la guerra, y elige a tres supervivientes que han nacido en el mismo año que él, en 1936, y que emigran a Estados Unidos después de la guerra para emprender una nueva vida. Estas entrevistas a estos supervivientes no las hace Steve Reich, sino que forman parte de un archivo muy amplio que recoge el testimonio de muchos supervivientes de la guerra y que pertenece a la Universidad de Yale. La técnica que utiliza Steve Reich es que elige las frases no solamente por su contenido semántico, sino también por su musicalidad, porque lo que hace es que las transcribe a solfeo, a lenguaje musical, para que después los instrumentos de cuerda las interpreten de la forma absolutamente literal, de tal manera que esas frases pasan a ser la base musical que configura la obra entera. Bueno, esta breve explicación de la obra me sirve para dar pie a explicar un poquito lo que ha sido el proceso de mi trabajo videográfico. Lo primero, ha habido por mi parte un trabajo de conocer aún más, de estudiar aún más y de profundizar y bucear más en la obra de Steve Reich, de conocer no solamente Different Trains, sino otras muchas obras, la importancia que ha tenido sus composiciones en el siglo XX, en la búsqueda de nuevos lenguajes musicales. Después ha habido una segunda fase de estudio del contexto histórico, documentándome para poder conocer el conflicto bélico más en profundidad, y en concreto el Holocausto y el tema concreto que es los trenes de deportación. Tras estas dos fases, comencé una fase de búsqueda de material de archivo y selección de archivo, el material de archivo muy disperso por distintas filmotecas y europeas y americanas, porque una de las primeras decisiones artísticas que tomé ya desde el principio era que quería construir la obra con material de archivo, pero además con material de archivo que hubiera sido filmado en la misma época y en los mismos lugares en los que se desarrolla la narración. Y también además decidí que quería que ese material tratarlo desde un lenguaje de experimentación propio del videoarte y no desde
un lenguaje más documental o de reportaje documental. Otra decisión importante que tomé fue que el material de archivo se circunscribiera al ámbito ferroviario exclusivamente, tanto para los viajes de Steve Reich como para todas las partes relacionadas con el conflicto bélico, creando, con ello teniendo más una obra de evocación que de notación. Bueno, así pues para el primer movimiento utilicé imágenes de trenes americanos de los años 30 que reflejaban la majestuosidad de los trenes que en aquella época recorrían Estados Unidos de costa a costa, que eran los mismos trenes que Steve Reich cogía. Eran trenes muy lujosos que en aquel momento, ya que en aquel momento los ferrocarriles tenían la competencia cada vez mayor del automóvil. Bueno, en el año 1920 ya había 2 millones de coches matriculados en los Estados Unidos, de vehículos. Entonces los trenes tenían que aportar servicios lujosos y cómodos para poder competir. Estos trenes son los que Steve Reich coge, y en las primeras imágenes se ve la fascinación por la máquina y por la velocidad propia de la época, y también de los futuristas, usando planos cortos de las ruedas, de las bielas, de los raíles. Más adelante, según va avanzando el primer movimiento, los planos se abren a planos generales que muestran la naturaleza, grandes llanuras, trenes atravesando esas grandes llanuras, la idea del viaje en sí y de la naturaleza también tan importante en la pintura. Y finalmente, antes de acabar el movimiento, ya hacia su final, introduzco la presencia de los viajeros, de los maquinistas, de los revisores, es decir, de los protagonistas del tren, del ser humano. La presencia de los seres humanos y estos trenes sirven de contraste con el comienzo del segundo movimiento, en donde los trenes son muy distintos. Son los trenes de deportación a los campos de exterminio que utilizo en este segundo movimiento. Principalmente han sido grabados en el campo de Westerbork, en el norte de Holanda, que era un campo de tránsito, y en la estación de Varsovia. Westerbork, desde este campo de tránsito partían los trenes que iban a los campos de exterminio, principalmente a Auschwitz, a Treblinka y a Sobibor. Eran convoys formados por 20 vagones aproximadamente, 20 vagones de ganado. Cada uno solía llevar unas 70 personas, estaban sellados por la parte de afuera, no podían salir. Los viajes duraban 4 días, eran muy duros, no les daban ni comida ni bebida, no había ningún lugar donde sentarse o ninguna instalación sanitaria, no había ventanillas, sufrían calor y frío extremo según el momento del año, y muchos de ellos pues morían en el transcurso. Cada material de archivo tiene siempre su propia historia, ¿no? Quién lo ha grabado, quién lo ha filmado, en dónde, cuáles se dan las circunstancias, y quiero explicar, si me permiten brevemente, la historia del material de archivo de este campo de Westerbork que utilizó en el segundo movimiento. El comandante de este campo, el comandante nazi, ordenó en 1944 a un fotógrafo judío alemán que estaba aprisionado en el campo esperando a ser deportado, le ordenó que filmara el funcionamiento del campo, en concreto la organización extrema y muy eficaz que había de las deportaciones, porque su idea era hacer un documental para enviar a la Cancillería nazi en Berlín y así convencerles para que no cerraran el campo.
el fotógrafo, que se llamaba Rudolf Breslauer, no pudo negarse a hacer este trabajo y al mismo tiempo, porque si no le habrían fusilado a él y a su familia, y al mismo tiempo se dio cuenta que podía alargar el momento de ser deportado, tanto él como su familia. Con lo que esto comenzó a trabajar lentamente y a fotografiar el campo. Y aproximadamente unos 2 meses después, cuando terminó el trabajo, fue deportado a Auschwitz. Fueron toda su familia deportados a Auschwitz. Todos murieron, a excepción de su hija, que sobrevivió la guerra. El documental nunca se llegó a terminar. Nunca se llegó a enviar a Berlín, pero el material rodado prevaleció y es un documento gráfico de gran valor en la historia. Se calcula que desde Westerbork, solo desde Westerbork, desde este campo de tránsito, fueron deportadas más de 100.000 personas para llevar a cabo la solución final. El último movimiento es el más complejo de los 3 y tiene 2 partes diferenciadas muy claras. Por un lado es el fin de la guerra, con imágenes de los supervivientes partiendo en trenes de pasajeros, ya no en trenes de ganado, sino en trenes de pasajeros hacia sus nuevos destinos, ya sean Estados Unidos o otros destinos en Europa, hacia una nueva vida. Pero preguntándose aún si realmente la guerra ha terminado, aún con dudas y con vacilaciones. Y por otro lado está una segunda parte o consecuencia en la que los trenes de los años 40 transitan por ciudades americanas, se les ve en un contexto urbano, que son las ciudades en las que esos supervivientes han ido a comenzar sus nuevas vidas, pero a ellos les acompaña el recuerdo, la memoria de la devastación, del horror que han vivido en el Holocausto y de los que no pueden desprenderse. Lo que he hecho es que en este movimiento introduzco de nuevo el elemento de los trenes de deportación como representación del Holocausto, contraponiéndolo a las imágenes de los trenes circulando por el entorno urbano, para de alguna manera hablar de cómo la memoria no puedes prescindir después de haber vivido experiencias tan atroces. A nivel de realización, yo desde el principio he optado por la utilización de un tríptico tan importante en la pintura. Aquí en esta misma sala hay un tríptico maravilloso de Antonio Saura. El uso del tríptico me permite ampliar la gama de significados, como por ejemplo esto que acabo de explicar de la utilización en el tercer movimiento de imágenes diferentes. También me permite contraponer distintos tiempos musicales, rompiendo la linealidad y formando una textura distinta, un collage. Y por último, solamente decirles que la obra musical que he utilizado en el vídeo es la interpretación del cuarteto norteamericano Kronos, que se grabó en el año 1989, un año después de la composición, y es la primera grabación que se hizo de la obra. Bueno, espero que les guste la obra y muchas gracias.